Gracias a Dios estamos aquí, hermanos. Estoy contento y le doy gracias a Dios. Así que, hermanos, vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Deje su Biblia ahí abierta en Romanos capítulo 12, pero quiero leer unos versículos yo en Oseas capítulo 4, el versículo 6. Quiero leer este versículo para de ahí ir a Romanos. Dios ha puesto en mi corazón algo muy importante que creo yo que verdaderamente es para nosotros. La iglesia Cristo viene. Es para ti, para mí. Amén. Si bien es cierto, Dios tiene una palabra especial siempre para su pueblo, pero yo creo que hay momentos en que la palabra es específica para alguien. Y yo creo que Dios tiene esta palabra para ti y para mí. Yo creo que Dios te va a hablar si abres tu corazón, si permites que Dios te hable. Mire lo que dice Oseas capítulo 4, verso 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En otras palabras, dice el Señor por medio de Oseas, dice así, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y no está hablando de la gente que de allá afuera, está hablando de nosotros. Porque no me conoce, dice. Porque, dice, así como ustedes sacerdotes, dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, que yo sé que a algunos no les gusta leerla, pero a veces ayuda a ampliar esto. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y dice, así como ustedes sacerdotes. ¿Cuántos saben que usted y yo somos sacerdotes en nuestra casa? Esta palabra, usted antes de que diga, le está hablando a los líderes. No, te está hablando a ti. Y me está hablando a mí. Dice, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. O sea, tenemos la palabra y dice, y te niegas a conocerlo. Dice, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes entonces. Y luego la última parte dice, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Entonces, ahora sí, vamos a Romanos, para entrar de lleno allí. Quiero que en el capítulo 12, lean conmigo el verso 11 y verso 12. Mire lo que dice. Y de aquí arrancamos con lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Amén. Mire, dice la palabra de Dios. Lea conmigo, dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué dice? No perezosos. Eso es lo que le da el título al mensaje de esta mañana. ¿Sabe cómo le puse al mensaje? ¿Cuántos quieren saber qué le puse de tema al mensaje? Cochina flojera. ¿Cuántos han sentido flojera? Todos, ¿verdad, hermanos? A veces despertamos y no nos queremos levantar, ¿verdad que sí? O sea que es normal sentir flojera, es humano. Pero yo puse cochina flojera. ¿Sabe por qué? Porque esa flojera a muchos nos está destruyendo. ¿Sí están conmigo? Entonces, mire, volvemos al texto. Dice, en lo que requiere diligencia. ¿Cuántos saben que hay cosas que requieren de toda tu atención? De todo tu esfuerzo. Dice, en esas cosas, y ahorita vamos a ver aquí en el versículo, hay unas que las vamos a mencionar hoy, pero hay muchas en tu vida que requieren cuidado. Dice, en esas cosas, dice, no perezosos. Más bien dice, fervientes en, ¿qué dice? En espíritu, sirviendo al Señor. Como dice, gozosos, ¿en qué? En la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Por eso yo le puse al mensaje cochina flojera.
Porque realmente, hermanos, como pueblo, tenemos que entender que no solamente nos destruye no conocer las cosas, sino el hecho de que a veces por la flojera, ya leímos en Oseas, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Pero luego le dice directamente a los sacerdotes, pero como ustedes, dice, rehúsan conocerme, para mí el rehusar es a veces sinónimo de flojera. Porque tienes la palabra y no la lees. Y la palabra, dijo Jesús, escudriñad las escrituras porque os parece que ahí tendréis la vida eterna. Entonces dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Pero el que me conoce tiene mi palabra, rehúsa conocerme. Y luego viene la otra palabra que dice, por cuanto olvidaste. ¿Cuántas veces le decimos al muchacho, voy a ir al trabajo, cuando venga, quiero que tengas esto y esto y esto y esto hecho? Y cuando llegas, a ver qué pasó. ¿Por qué no hiciste eso? ¿Qué dicen los niños, los muchachos? La mayoría de veces, se me olvidó. Y no es que se los olvidó, es que les dio flojera. Cochina flojera. Cuando yo estaba joven, me acuerdo que había un programa, no sé si la mayoría lo conoce o no, pues si lo conocieron se van a acordar, era un show que se llamaba Los Polivoces. En ese había unos episodios donde era una viejita y su hijo, su bodoquito, y era un hombrezote de 45 años, ¿no? Pero eso como que reflejaba la realidad de la vida. Hay mamás que tienen chicos viejotes ya como gorilas de peludos y todavía los tratan como mi chiquito. ¿Sí o sí? En ese show, hermanos, yo recuerdo que la viejita llegaba en moto porque hacía todo lo posible y lo imposible para mantener a su bodoquito. Llegaba y estaba lavando ropa ajena, llegaba y le hacía qué hacer, y el hombre bodoquito ahí, un bodocote era, sentado en el sofá, y le decía, mi cabecita de algodón, porque ya estaba viejita. ¿Cómo quisiera ayudarte? Decía. Pero esta cochina flojera no me deja. Así decía. Y por eso es que yo pensando en esto, se me vino la frase cochina flojera. Pero la flojera, iglesia, hermanos, nos está destruyendo a muchos. De verdad, de verdad. Porque por la flojera no avanzamos. Nos está deteniendo la flojera. En Proverbios dice que no solamente nos destruye, sino dice que, fíjese cómo dice Proverbios 18:9, dice, el negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Y otra vez, la Nueva Traducción Viviente dice, el perezoso, así dice, es tan malo como el que destruye cosas. O sea, el flojo no hace nada. Así, esa es la realidad, ¿no? El flojo no hace nada. Pero dice Proverbios que el flojo es tan malo como el que destruye. Ahora imagínense conmigo un momentito. Vamos a usar a los niños de ejemplo. Hay niños que son tremendos, ¿verdad que sí? Hay niños que lo que tocan lo destruyen. Y a veces decimos, no, ese chamaco o chamaca, tremendo. Pero la Biblia dice que el que es perezoso es igual de malo. Por eso yo digo y vuelvo a repetir, la pereza nos está destruyendo, iglesia. Y necesitamos entender eso. Mire, ¿hasta dónde ha llegado la pereza? Los niños, ya los miras tú y todo el día traen el celular en la mano, donde quiera que caminan. Pero yo no me voy a ir allá afuera, aquí que todos conocemos este ámbito, ¿no? Estamos allá comiendo y no es, como dijo una vez un hermano, no es que me esté fijando, pero las cosas que se ven, pues ya no se preguntan, ¿verdad? Pero estamos comiendo
Y el niño está en el jueguito. Y la mamá, mijo, ¿quieres de comer? Y el niño, mijo, ¿quieres de comer? Y el niño, ah, y sigue jugando. Te doy esto, y está la mamá ahí, te enseño esto, el niño no voltea. ¿Pero por qué, hermanos? Pereza de los padres. Porque no le dicen, chamaco, deja ese teléfono. ¿Sí estoy explicando? No me distraigan. No me distraigan. El otro día, ahí va otro. El otro día estábamos en la casa, mi esposa cuida a mis nietos. Gracias a Dios que mi hija en ese lado está haciendo, creo yo que está haciendo buen trabajo, se esfuerza. Yo quisiera que implemente más el buscar de Dios a mi nieta, que ame más a Dios, que lo conozca. Pero en lo que se refiere a la educación, al cuidado, a esos morales, está haciendo buen trabajo. Mi nieto no tienen permitido ver programas, aunque sean caricaturas, si tienen mensajes subliminales, vamos a decirlo así. No necesariamente diabólicos, pero cuando se refieren de sexo, de homosexualidad, cositas así. Mis nietos no pueden ver esos programas. Yo a veces por entretenerlos, la verdad, llego yo y están ahí, me siento y les voy a poner caricaturas y busco unas caricaturas ahí, esta. Y luego mi nieta, no, esa no la puedo ver. ¿Por qué? Y mi esposa me dice, no, es que esa esto y esto otro y no la dejan ver. Ah, ok. Entonces búscale tú la que sabes porque yo no sé cuál es. Entonces salen unos programas y salen niños y a eso es lo que voy. Salen niños con uñas pintadas, con pelo largo. ¿Por qué? Porque ahora, hoy en día los niños ya pueden escoger qué sexo quieren ser. Por la libertad de género. Entonces sale un niño con uñas pintadas, con el cabello largo, y le pregunta mi nieta a mi esposa, Grandma, le dice, ¿ese es niño o es niña? Y mi esposa se tambalea porque como ya conocemos a mi hija, tenemos que cuidar qué decimos, porque mi hija me dice luego, papá, no quiero no quiero esto. A veces le digo yo, mi hija, déjame ser abuelo, déjame consentirla poquito, aunque sea un ratito que la tengo aquí. Pero yo respeto lo que ella dice. Y le dice a mi esposa, mi hija, dice, pues es un niño, le dice ahí como sabiendo si le dice o no le dice, es un niño. Y como un niño no para de preguntar, le dice, ¿y por qué trae las uñas pintadas? Y mi esposa otra vez tambaleando, dice, y la niña le respondió luego, le dice, porque sus papás no están haciendo buenas decisiones. Ahora, ¿por qué es eso en la escuela con los niños? Por la pereza de los padres, por no tomar el tiempo que requiere educar a los niños. La pereza nos está destruyendo, iglesia. ¿Sí están conmigo? Por eso yo dije, este mensaje yo creo que es precisamente para nosotros, iglesia, Cristo viene. Para nosotros. Vayan conmigo a Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Mire cómo dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el tiempo del pueblo judío, en el contexto donde está aquí escrito este pasaje, los sacrificios eran importantes. El pueblo judío tenía que ofrecer sacrificios para todo. Para peticiones, para limpieza espiritual, para adoración a Dios, para todos sacrificios. Eran importantes. Pero Dios mismo dejó en claro que los sacrificios no eran tan importantes cuando se trataba de la obediencia a Dios. El profeta Samuel tuvo que enfrentar a Salomón. Si ustedes se acuerdan, Salomón fue el primer rey.
Fue un rey escogido por Dios mismo. Pero en un momento de su vida, siendo ya el rey, dice que el Señor le mandó por medio del profeta que derrotara una ciudad y que destruyera todo. Le dijo, no dejes nada vivo. Sí, suena algo tremendo, duro, yo creo que sí, pero igual cuando se trata de Dios, se trata de entender que es Él el que manda y Él es el que da la orden. Le dijo, destruyes todo, animales, personas, niños, todo. Entonces va Saúl y sí, en efecto, él conquista la ciudad, él gana la batalla, pero comete un error. Empieza a mirar que había ganado muy bonito, empieza a ver que había cosas de mucho valor y las buenas intenciones, no descartemos esto. Las buenas intenciones de Saúl fueron estas: voy a llevarme este ganado y voy a adorar a Dios con ello. Y le voy a dar ofrendas de lo valioso que estoy sacando de aquí. O sea, la intención era buena. Pero cuando llega el profeta y descubre que llegó el pueblo de Israel de la batalla y que ganaron la batalla, y en efecto dice, Dios les dio la conquista, pero les dice, ¿qué es ese ruido que escucho? Le dijo Saúl, es que miramos ganado tan bueno que pensé, lo voy a llevar para ofrecer sacrificios a Jehová. Entonces Samuel se sorprendió. Me atrevo yo a pensar que se enojó. Se enojó y lo regañó. La Biblia nomás dice ciertas frases y nomás le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Tú crees que Dios se complace con tu sacrificio? Le dijo. ¿Tú crees que Dios se pone contento con lo que le das? Dice, tienes que saber que para Dios tu obediencia es mejor. Entonces nosotros entendemos por este pasaje que Dios nos habla y nos dice, tienes que presentar tu vida en sacrificio vivo. Es decir, dale lo mejor de ti a Dios. Pero tienes que entender que eso de sacrificio no se refiere a cuánto le das tú, a qué haces, sino a cómo lo haces, con una intención de obedecerle. Dios dejó claro, hermanos, por medio de Samuel, que la obediencia a Dios es mejor. Cuando tú te seas tentado a dejar de hacer o hacer algo, porque simple y sencillamente no te lo agradecieron, pero si Dios te lo pidió, tú tienes que entender que para Dios esa obediencia que tú cumplas en su palabra va a determinar la bendición que vas a recibir. ¿Sí estoy explicando? Entonces, hermanos, Dios establece que la obediencia es mejor. Por eso decía al principio, por eso decía que el pueblo es destruido porque no conoce estas palabras, pero está el momento en que conocemos y voluntariamente lo ignoramos. Mire, en Amós capítulo 5, voy a leer esto en la versión Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice, hablando Dios mismo, hablando estas palabras a través del profeta, dice, verso 21 dice, odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. ¿Cómo se sintiera usted, cómo nos sintiéramos nosotros esta mañana y que entrara el Señor aquí y se parara y dijera, me molesta cómo ustedes están aquí cantando y aplaudiendo y actuando como que me están adorando? ¿Cómo sentiríamos? Así dijo, odio todos sus grandes alardes, dice. Verso 22 dice, no aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz.
Verso 23 dice, fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. El Señor hablando. Verso 24 dice, en cambio dice, quiero ver una tremenda inundación. ¿De qué dice? Y un río inagotable ¿de qué? Una vida. Una vida consagrada totalmente a hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En otras palabras, nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo, una entrega total. No cuando tengo ganas, no cuando me siento bien. Vuelvo a repetir, todos hemos sentido flojera. Pero la verdad, cochina flojera para muchos. Porque nos está deteniendo, nos está destruyendo. No nos ayuda para nada la flojera, hermanos, la pereza. Es más, para muchos está metiéndose tanto que está tomando control y está ya inundando y contaminando la vida de su pueblo. El versículo 2, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que dice que es agradable y perfecta. Él quiere que tú y yo seamos personas transformadas, hermanos. Él quiere que nosotros permitamos a Dios que nos vaya cambiando la forma de pensar. En otras palabras, cuando dice no te conformes a este siglo, está diciendo no imites las costumbres de los demás. Sí es cierto, tenemos que seguir conviviendo con nuestra familia, tenemos que convivir con la gente que no conoce de Dios, pero no termines imitando sus costumbres. Eso quiere decir no te conformes a este siglo. Se supone que tú y yo somos luz. Se supone que nosotros somos los que traemos a la gente la restauración por medio de Jesucristo. Pero lamentablemente la cochina flojera nos está deteniendo. Ayer me estaban compartiendo qué importante, y eso es cierto, hermanos. Yo quiero usar esto para animarnos a todos. Qué importante es que siempre aproveches y siembres la semilla en la gente. Porque tú no sabes cuándo Dios va a hacer germinar esa semilla. Tú tienes que sembrar la semilla que Dios ama, que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios da vida. Si al momento ni te pelaron, no te preocupes. Tú ya hiciste tu parte. Pero no permitas que la pereza te robe esa oportunidad, porque dice la Biblia que la sangre de ese individuo va a ser demandada de ti si tú no hiciste tu trabajo. ¿Sí están conmigo? Y es que hay que entender esto, hermano. Estamos en un mundo que está controlado por Satanás. ¿Cuántos saben eso? No pensemos, hermanos, que porque Dios creó los cielos y la tierra, Dios, sí, déjenme corregir esto. Dios controla todo a fin de cuentas. Pero en este tiempo, Dios permite que Satanás sea el que gobierna el mundo. Y dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los que no creen, de los que no conocen. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso la gente no entiende cuando tú le hablas de misericordia. Por eso la gente no entiende cuando tú le hablas de amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo les ha cegado. Es simple y sencillamente. Están cegados porque no entienden. Pero tú sí lo entiendes y tú se los tienes que decir. ¿Sí están conmigo? Se los tenemos que decir, iglesia, para que la gente en su momento que Dios abra el entendimiento de ellos, se acuerde y diga, wow, ahora me acuerdo cuando fulano, sultano me hablaba de la misericordia de Dios. Ahora entiendo cómo Dios me ha cuidado, cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios no me ha dejado. Y entonces viene esa conversión, esa transformación.
Pero todo va a pasar cuando tú y yo venzamos esa cochina, ¿qué? Flojera. Amén. Así que entonces, yendo al versículo que estábamos mencionando otra vez, verso 11, para ya entrar a eso que requiere diligencia. Verso 11 dice, en lo que requiere diligencia. Son 4 cosas que aquí el apóstol nos enseña, y hay más, pero quiero que usted se grabe estas. Si yo le pregunto a usted cuáles son las que están aquí, algunos me van a decir fervientes, otros me van a decir recibiendo al Señor, pero aquí está claro, mire, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, número 1, fervientes en espíritu. Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de no el Espíritu Santo del Señor. Estamos hablando de una actitud, de un entusiasmo de cómo hacemos las cosas. En una ocasión el profeta Elías traía a su ayudante, a su discípulo, como lo quiera usted mencionar, Eliseo. Y cuando ya Elías sabía que Dios lo iba a llevar con él, Elías le dijo a Eliseo, yo voy a ser quitado de ti. Le dice, pídeme lo que quieras que yo haga por ti. Y Eliseo le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. No estaba hablando del poder de Dios en él, no estaba hablando del Espíritu Santo de Dios, estaba hablando de una doble porción de ese vigor que Eliseo veía en Elías. De esa forma como él trabajaba para el Señor, de esa forma como se conducía, como todo lo que hacía Elías a Eliseo le inspiraba. Decía, wow, este hombre no se cansa, wow, este hombre tiene ánimo para todo. Este le va mal, pero sigue adelante. Pues Eliseo miró eso y dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Entonces Pablo aquí dice que cuando hablamos de espíritu, hablando de entusiasmo, y dice fervientes en espíritu. La palabra ferviente se refiere literalmente a hervir. Los que han hervido el agua saben cómo desprende vapor, ¿no? Cuando el agua hierve, genera energía. En el tiempo antiguo ustedes se acordarán que las locomotoras se movían a base de vapor. Entre más leña le echaban a la locomotora, más rápido avanzaba. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, dice, fervientes en espíritu. Eso requiere diligencia. Que todo lo que hagas estés como hirviendo, en otras palabras, que le eches toda la energía. Que pongas todo tu empeño. Que cuando vengan momentos de flojera a tu vida, te des cuenta que no tienes el lujo de quedarte a descansar. Ahora, para nosotros que servimos a Dios, con más razón, iglesia, le damos 2 horas por semana al Señor y nos gana la cochina flojera. Cuando yo todavía no era cristiano, mis papás se convirtieron a Cristo. Yo tenía, creo, 14 años. Ellos se convirtieron a Cristo y nos llevaban a la fuerza a la iglesia. Antes de poder yo ir a un baile, tenía que ir a la iglesia. Esa era la paga por el permiso para ir al baile. Y no lo digo para vergüenza, lo digo para que se den cuenta que todos, hermanos, todos pasamos por las mismas experiencias. No todos venimos al Señor así de una transformación. Qué bonito, yo sentí la gloria de Dios y ya me convertí. No, para muchos fue un proceso. Estuvimos en la iglesia un tiempo, no entendíamos, pero llegó el momento cuando Dios obró. Pero mi mamá, que siempre fue la que más empujaba, pues nos jalaba. Yo recuerdo en ese tiempo que yo iba a la iglesia nomás por cumplir, pero cantaban un corito pero muy seguido lo cantaban. ¿Sabe qué decía el corito? Decía esto: los hermanos de hoy en día, unos se están imponiendo. Estoy hablando de hace casi 30 años esto. Y ahora cada vez lo veo como más real el canto. Dice, a llegar tarde al servicio y otros a seguir durmiendo. Cochina flojera, ¿verdad, hermanos?
Porque le digo, le damos 2 horas al Señor por semana. Y cuando llega la hora de levantarnos para venir a la iglesia, algunos prefieren quedarse a dormir. Y yo estoy hablando de los que estamos aquí. Los que no han llegado, ese es otro rollo, ¿no? Pero así decía el corito, a llegar tarde al servicio y otros a seguir durmiendo. Y luego decía otra parte, una ofrenda no la dan porque nadie está presente. Ni tampoco dan el diezmo que a mi Dios le pertenece. Esa es una realidad, hermano. Para mí también, les confieso, para mí también. ¿Qué pasa? Cuando uno falta al servicio, ¿qué pasa? Uno no le guarda la ofrenda de este domingo y se la trae las 2 el próximo domingo. ¿Verdad que no? Algunos sí. Y yo conozco algunos que sí. Pero muchos, Por eso decía el corito, una ofrenda no la dan porque nadie está presente, ni tampoco dan el diezmo que a mi Dios le pertenece. Pero luego dice esto, si Jesús viniera hoy, ¿qué cuentas le vas a dar? Dice el corito, Señor, estaba durmiendo, no podía despertar. Cochina flojera. ¿Verdad que sí? Cochina flojera. Yo quiero que usted, hermano, se lleve estas palabras en su cabeza para que cuando tenga flojera, se acuerde. No permita que la flojera le venza. Todos la experimentamos, créame, todos la experimentamos. Quizás todos los días hay momentos que nos da flojera hacer cualquier cosa, pero dice la Biblia, lo que requiere diligencia, no perezosos. Tu vida espiritual requiere diligencia. La forma como le sirves, Espíritu dice, habla que tenga que ser ferviente, ferviente, ferviente. Lo segundo dice, esperanza. Dice, gozosos en la esperanza. ¿Qué esperanza, iglesia? ¿Qué esperanza tienes tú? ¿Cuál es tu esperanza? Mi esperanza es que Cristo va a venir pronto. Y si no viene, yo me voy a ir con Él si Él determina llevarme con Él. Esa es mi esperanza, que yo tengo ya la redención de mis pecados. Y dice Pablo aquí, gozoso en esa esperanza. No por lo que tienes, no por lo que no tienes, sino por lo que eres. Gozoso en esa esperanza. Amén. Gozosos, hermanos, porque tenemos la esperanza de vida eterna. Los cielos, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aquí estamos hoy, mañana no sabemos, pero el día de mañana, si el Señor determina llevarte a ti o llevarme a mí, que tu gozo sea saber a dónde vas. Y eso es lo que dice, eso requiere diligencia, que si tú no puedes disfrutar el gozo de tener la vida eterna, pues entonces hoy es el día de salvación. Hay que buscarlo. La tercera es tribulación. Dice sufridos, o sea, cuando dice sufridos no está hablando de venir, ay, pobrecito de mí, me está yendo, me está llevando el tren. No, sufridos quiere decir como lo que yo hablaba hace unas semanas atrás, de ese tema que puse de resistencia bruta, de aguantar. Está hablando de ese tipo de perseverancia, de que cuando vienen los problemas, estés firme. Y sigas adelante, porque eso requiere diligencia. Tú no le sirves a Dios porque te va bien. Tú le sirves a Dios y amas a Dios por tu salvación que Él te ha dado, por su misericordia que tiene de ti. Amén. Cuando dice tribulación, estaba estudiando allí y habla del contexto de ese tipo de máquinas que aplastaban las aceitunas para sacar aceite o las uvas para hacer el vino. Y cuando dice requiere que tú sufras las tribulaciones. En otras palabras, esas cosas que vienes y que sientes que te aplastan a lo más bajo, súfrelo. Como buen soldado de Jesucristo, dijo Pablo. Sufre esas tribulaciones como buen soldado. No que seamos tan delicados, pues. Yo he dicho esto y la verdad a veces da un poco de cólera. Llegamos a la iglesia y nos hacemos tan delicados.
no me saludaron. Estuve haciendo todo esto y no me dieron gracias. Yo doy y doy y nadie se fija en lo que doy. ¿Cómo pues? Sufre tribulación, dice aquí. Eso requiere diligencia de ti, que tengas puestas las pilas para esto. Amén. Habla de perseverancia, hermanos. ¿Por qué? Porque en las tribulaciones, habla Pablo en Romanos capítulo 5, habla que las tribulaciones producen paciencia. O sea, cuando vienen tribulaciones, sí es duro. Todos las hemos tenido, amén. Ha habido momentos duros que sentimos que ya no aguantamos. Pero si aprendemos a sufrirlas, como dice aquí, esas tribulaciones van a producir en ti paciencia. Vas a aprender a esperar en Dios. Entonces, la última, hermanos, dice que constantes en la oración. Eso requiere diligencia. Gracias a Dios, hermanos, que hay una firmeza ahorita de continuar orando los viernes o los jueves. Y yo quiero animarles, hay que echarle ganas. Que la pereza no nos gane. Es poco el tiempo y necesitamos agarrarnos de Dios más que nunca. ¿Por qué? Porque el diablo no para. Y lamentablemente, vuelvo a repetir y con esto termino, la cochina flojera nos está destruyendo a muchos. Y yo no estoy hablando de pecados, ¿ok? No estoy hablando de pecado. Estoy hablando de simple y sencillamente que en muchos de nosotros han cambiado el orden de las prioridades. Antes primero Dios, después Dios, al último Dios. Eso era nuestro vivir. Pero ahora de la pandemia para acá, para muchos es si puedo, si tengo ganas, si me da tiempo. Las prioridades han cambiado. Y como les digo, no quiero yo sonar que estoy juzgando ni estoy señalando, pero lamentablemente la cochina flojera nos está venciendo. Así que para terminar, todo es importante en la vida. ¿Sí? Yo sé que tu trabajo es importante. Tus ocupaciones en la casa son importantes. Los padres, sus hijos son importantes. Los esposos, tu esposa es importante. Las esposas, tu esposo es importante. Pero dice Pablo aquí, lo que requiere diligencia, no perezoso. O sea, hay áreas en tu vida que tienes que entender que son más importantes. Todo lo que tiene que ver con Dios en tu vida tiene que ser más importante. Y Dios no está pensando en que ya no te va a dar tiempo de nada. Dios te está dando 24 horas al día. Amén. Entonces dale lo que Él merece. Dale lo que merece. Así que no dejes que la cochina flojera te venza, hermano. No dejemos que nos venza, venzámosla. Hay que entender, el espíritu tiene que estar siempre en un entusiasmo ferviente. Cuando estés sirviendo un plato de comida a alguien, dáselo con gozo, con ánimo. Eso es ser ferviente en espíritu. ¿Sí están conmigo? Cuando estemos pasando una tribulación o un problema, sepamos que lo más importante es que tenemos una corona allá en el cielo. Esa es la esperanza. Esto lo tengo que decir porque muchas veces pensamos que aquí, como hijos de Dios, nos la vamos a pasar suave. No. Para muchos hermanos, créanme, hay siervos de Dios que dan su vida por el Evangelio. ¿Por qué? Porque para ellos el gozo de ir a la eternidad con Cristo es más importante que cualquier cosa. Y nosotros que la tenemos fácil aquí, cualquier cosita nos tambalea. Entonces, gozosos en esa esperanza, sufridos en las tribulaciones y constantes en la oración. Amén. Entonces, ánimo, iglesia, echémosle ganas porque dice la palabra de Dios, los días son malos y van de mal en peor. Entonces, Dios está con cada uno de nosotros, pero Él requiere que
venzamos esa flojera. No permitas que la flojera te venza a ti. Sábete que esa pasa. Una vez que te levantas, ya venciste. A echarle ganas. Y Dios va a estar con nosotros. Amén. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, porque eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Yo sé, Padre, que tú has hablado a nuestra vida esta mañana. Yo sé que hay cosas que necesitamos entender. Yo sé que hay áreas en nuestra vida que requieren diligencia nuestra, Señor. Una entrega más profunda, Señor. Que ya no seamos pasivos, mi Dios. Que ya no seamos, Señor, negligentes en estas cosas, Señor. Ayúdanos, como dice tu palabra, ayúdanos a ser fervientes en espíritu. Ayúdanos, Señor, a estar gozosos de saber que tenemos una esperanza gloriosa. Ayúdanos, Señor, a sufrir esas tribulaciones sabiendo, mi Dios, que vamos a salir con más experiencia, victoriosos, y que esa tribulación, Padre, va a generar en nosotros paciencia para seguir adelante. Pero sobre todo, mi Dios, ayúdanos, Señor, a ser constantes en nuestra vida de oración. Como dice tu palabra, mi Dios, que aprendamos, como le dijiste a Timoteo, a orar en todo tiempo, a orar en todo lugar, mi Dios, a levantar manos santas, sin ira, sin contienda, Padre, porque eso es lo que requiere diligencia de nuestra parte, mi Dios, y hemos de vencer en el nombre de Jesús toda flojera que nos está destruyendo. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que está aquí esta mañana. Que seamos vencedores en estas áreas de la vida que nos están destruyendo, Señor. Lo declaramos en el nombre precioso de Jesús. Gracias, mi Dios. Te bendecimos, Padre. Amén.